Todo cambia, menos la incambiable ley del cambio. Esta es una frase que dijera un filósofo griego llamado Heráclito hace mucho tiempo, pero que es bueno recordar, porque este es un hecho irrefutable. Todo cambia, menos la incambiable ley del cambio. La verdad es que aunque esta es una realidad, no siempre el cambio es bienvenido o es aceptado de la manera en que debiera serlo, porque es un cambio natural que sufren los seres vivos al crecer. Y el no aceptar estos cambios puede traer un grave problema. Es cierto que el cuento que les voy a contar es muy aplicable ante todo a los niños en su crecimiento, porque hay niños que cuando van creciendo y van descubriendo los cambios en su cuerpo al desarrollarse, pues no les gustan y pues no desean ser más altos, otros pues no desean que les comience a salir el cabello, sobre todo pues cuando empieza a salir el bigote y las barbas. Generalmente el niño lo desea, pero otros no lo desean. El punto es que para ellos el cambio representa un problema, porque hay que adaptarse, hay que aceptar esas nuevas condiciones del cuerpo físico, que cuando crece pues va cambiando. Sin embargo, no solo podemos hablar de cambios en la naturaleza física de la persona, cambian también pues los asuntos que tienen que ver con la psique y la mente, cambian los valores, a veces tristemente para mal, otras veces pues para bien si la persona es bien educada. Y no podemos dejar afuera el cambio que podemos experimentar siendo unas nuevas criaturas en Cristo. Porque de la misma manera que es normal, es natural que la persona que es un bebé vaya creciendo y desarrollándose y adquiriendo una forma diferente en su cuerpo, pues también espiritualmente hablando estamos llamados a crecer en Cristo y tener evidencias de esos cambios para bien. Y sería muy penoso que alguien no quiera experimentar cambios en su vida espiritual, que quieran desear permanecer como están. Bueno, eso es precisamente lo que de una manera indirecta quiero enfatizar en esta mañana a través del cuento de El gusano encarcelado, que definitivamente es un cuento para niños que usted pudiera bien aprovechar si tiene hijos pequeños. Pero si no, de todas maneras nos va a servir, porque todos estamos cambiando. En la medida que pasan 2 días, pasan 2 meses y pasan 2 años, pues cambiamos, no solamente físicamente, sino también intelectualmente, físicamente, espiritualmente hablando, pues debemos entender que esos cambios son para bien, si sabemos nosotros aprovecharlo. Bueno, el cuento del gusano encarcelado nos narra la historia de un gusanito que estaba tan acostumbrado a vivir dentro de la caja en la cual vivía, que no quería ni necesitaba salir de la caja para nada. Él solo comía y dormía. Cuando él quería hacerlo, no le debía explicación a nadie, le tenía que pedir permiso a nadie. Él hacía su vida como él quería hacerla. Paseaba, jugaba, si necesitaba comer, comía, y si necesitaba descansar, descansaba. Y se entretenía además tejiendo un capullo para abrigarse en el frío y no ser castigado por el duro invierno.
Sucedió que el calor se fue marchando poco a poco. Y como tenía pensado, el gusanito se metió en su cama para estar más calientito, porque ya se estaba haciendo muy frío. Terminó de tejer lo que estaba pendiente de su capullo y se quedó allí plácidamente dormido, muy a gusto, este gusanito. Una mañana se despertó y sintió mucho calor. Pensó que ya iba siendo hora de salir de aquella caja y empujó con todas sus fuerzas. Y al hacerlo se dio cuenta de que le habían salido alas. No estaba necesariamente dentro de la caja, sino dentro del mismo capullo. Y cuando él ve aquellas alas, se miró a sí mismo muy extrañado. ¿Para qué quiero yo esto? ¿Para qué quiero yo alas?, exclamó en voz alta. Y sin saber dar utilidad a sus nuevas alas y con su nueva apariencia, el gusanito continuó encerrado en la caja, y esta vez muy molesto, porque las alas le estorbaban para estar cómodo en aquella caja. Pues las alas rozaban con todos los sitios y no había dónde esconderlas. Y en eso estaba el gusanito cuando pasó por allí una mosca y le dijo: mariposa, ¿por qué no sales a volar? La miró el gusanito muy confundido y le dijo: ¿es a mí a quien hablas? Creo que te equivocas. Yo no soy una mariposa, yo soy un gusano. Bueno, la mosca se fue. Al rato pasó una avispa y le dijo: mariposa, ¿vienes a volar? Yo soy un gusano, contestó esta vez un poco más airado y extrañado. Yo no puedo volar. Y bueno, finalmente pasó por allí una mariposa, una como él, y le dijo: ¿vienes a volar conmigo, amiga? Yo conozco un jardín precioso cerca de aquí. Podemos ir juntas. Y la mariposa le dijo, la que no quería convencerse de que era una mariposa, le dijo: no, yo soy un gusano, no una mariposa. ¿Qué le pasa a todo el mundo hoy? Todo el mundo me llama mariposa, todo el mundo se confunde conmigo. Entonces la mariposa bajó a la caja y le comenzó a explicar: mira, antes eras un gusano, luego te convertiste o te encerraste en un capullo. ¿No recuerdas eso? Y se quedó así, como diciendo el capullo que estaba tejiendo. Y continuó hablando la mariposa: después fuiste una crisálida y ahora te has convertido en una mariposa. Ahora puedes volar, le dijo muy entusiasmada, muy feliz. Y eso te puede hacer muy feliz, descubriendo muchos lugares hermosos. La mariposa pensó que había convencido al gusano, pero se equivocó. La mariposa no quiso volar. Se quedó dentro de la caja, donde había estado siempre, toda su vida. Comía cuanto quería, dormía lo que quería, paseaba con sus molestas alas por ahí, y pudiendo ser libre, prefirió ser o seguir encarcelada. Bueno, realmente es una historia, un cuento, lógicamente, que puede ayudar mucho, como dije al principio, a los niños cuando están en su etapa de crecimiento y descubriendo cosas nuevas. Y si observamos que hay algún disgusto con eso, pues hay que ayudarle desde pequeño. Precisamente, no sé si se ha preguntado nunca por qué a los jovencitos de 12, 13, 14, 15, 16 años se les llama adolescentes. Bueno, precisamente porque adolecen, les duele
los cambios que están teniendo lugar en su vida, y algunos se confunden y otros se traumatizan porque no desean esos cambios. Es una etapa de transición muy difícil cuando se está dejando de ser un niño o una niña para convertirse en un adulto, y necesitan mucho de nuestra ayuda, de nuestra paciencia. Bueno, ese no es el tema. El punto es que hay cambios que se van a ir dando durante toda nuestra existencia, y esos cambios son normales. Nuestro cuerpo cambia. Los que quizás nunca tuvieron barriga ahora tienen un señor barrigón, o los que tenían una hermosa cabellera ahora son calvos, y así. Los huesos empiezan a doler más, nos hinchamos y ya no podemos caminar como antes, no tenemos la misma agilidad. Son cambios naturales de nuestro cuerpo físico. Sin embargo, como dije al principio, también tenemos que tener presente que en la vida espiritual deberían darse estos cambios para bien. Si nosotros buscamos responsablemente al Señor, si nosotros dedicamos tiempo a buscarle en la oración, si nosotros dedicamos tiempo al estudio y meditación de su palabra, entonces creceremos. No nos vamos a quedar siendo los mismos gusanos de siempre. Tenemos que aceptar estos cambios, buscarlos más bien, para que nosotros podamos crecer, convertirnos en hermosas mariposas, que podamos descubrir más del mundo que nos rodea. Este gusano no lo quiso hacer. Siguió viviendo en su caja estrecha y siguió comportándose como un gusano. ¿Sabe cuánto se perdió del mundo hermoso que le rodeaba? Mucho. Pues si nosotros nos quedamos en el desgano espiritual y nos acostumbramos a seguir con la misma dosis todos los domingos, a veces solamente el domingo, otras veces no, ni el domingo, y no ponemos nuestro empeño para buscar a Dios y aprovechar todas las oportunidades que Él nos da para nuestro desarrollo espiritual, entonces continuaremos siendo gusanos. No vamos a crecer, no nos vamos a desarrollar, no va a haber hambre y sed de su palabra. Y eso sería un grave problema, porque el crecimiento es algo que debe ocurrir con normalidad. Por eso el apóstol Pablo decía a los romanos: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo más lógico que ustedes pueden hacer, consecuentemente a la gracia de Dios que han experimentado. Vuestro culto racional. Y no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y después pasa al asunto de los dones y capacidades. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no piense de sí, o que piense así con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno de ustedes. Y empieza a hablar de todas esas capacidades o dones de servicio, para que las personas nuevas en Cristo entendieran la necesidad de crecer, cambiar para la gloria de Dios. Si usted pone límites a su crecimiento espiritual, que en este caso ya no va con la fábula, en cierta manera, porque el potencial de la mariposa no fue explotado y se quedó siendo gusano. Bueno, hay muchas cosas que nosotros pudiéramos hacer en la obra de Dios, pero decidimos quedarnos en la caja, en el mismo nivel espiritual de siempre. Y el apóstol Pablo nos llama, el Señor a través de él, a crecer en ese conocimiento
a que explotemos nuestros potenciales, que crezcamos en ellos. Hay muchas cosas que pudiéramos hacer si nos ponemos serios en este asunto del conocimiento de Dios y de la necesidad de crecer, de desarrollarnos hacia el punto que Dios lo permita. Pero la vida mediocre puede ser atractiva, como este gusano, de mejor yo me quedo en la caja, ignoro las alas estas, yo no soy mariposa, soy gusano, y puede seguir viviendo en la misma comodidad, entre comillas, comiendo y durmiendo, pero nunca podrá ver el mundo, nunca podrá posarse sobre una flor y chupar su néctar, nunca podrá verse junto a otras mariposas con hermosas alas, no podrá explorar el mundo que le rodea. Así pasa con los creyentes que se quedan en las medianías y que no se proponen crecer y desarrollarse espiritualmente. Se pierden mucho del conocimiento de Dios que pueden adquirir. Se pierden mucho de la libertad que pueden disfrutar en Cristo, porque el Señor mismo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A veces permanecemos atados a un montón de cosas porque no conocemos de la verdad de Dios lo suficiente que debiéramos conocer. Es inagotable esa fuente, hermanos. Nos morimos y no hemos aprendido muy poco, hemos aprendido poco en relación a lo que podemos aprender. Pero no se quede en su zona de confort, en su cajita. No, salga de la caja y explote, use lo que Dios le ha dado, las alas que Dios le ha dado, para crecer en el conocimiento de Él y en su gracia. Que Dios les bendiga, Dios les ayude a considerar esto, y en la parte práctica, y vamos a decir, que con lo que tenía que ver la fábula en su contexto original, si tiene hijos pequeños, enséñales este cuento y enséñales a que tienen que aceptar sus cambios, que esos cambios son para bien, es para bien de ellos. Así que bueno, les dejo con la tarea, que Dios les bendiga, muchas gracias por escuchar. Vamos a orar una vez más esta mañana para que el Señor continúe bendiciéndonos. Padre y todopoderoso Señor, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti reverentemente para darte gracias por todas tus bondades y para decirte, Señor, que estamos dispuestos a aceptar los cambios que puedan venir a nuestra vida, físicos, espirituales, de cualquier naturaleza. Y queremos, Padre, que nos enseñes a aprovechar cada una de las cosas, cada una de las capacidades, los dones que tú nos has dado. Que no nos conformemos a vivir como el siglo presente, sino que transformemos nuestras vidas por medio de la renovación de nuestra mente. Ayúdanos a cumplir, Señor, con tu propósito en nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta mañana. Te ruego, Padre Santo, que seas propicio a sus necesidades y que te glorifiques en la vida del enfermo, Señor. Que seas con el que ha tenido alguna dificultad, Señor, financiera, o puede ser, Señor, que alguien esté padeciendo alguna crisis emocional o espiritual, por cuanto no faltan estas situaciones en nuestra vida. Pero, Señor, cualquiera que sea la condición de mis hermanos, te ruego en el nombre de Jesús que les ayudes a entender el propósito, Señor, en el cual se encuentran, y puedan recibir de ti la gracia y las fuerzas para soportar, Señor, la prueba y salir victoriosos en el final. Gracias, Padre amado, rogamos tu bendición para cada uno de los hermanos que escuchan, para los que puedan hacerlo después.
Y pedimos, Padre, por nuestra iglesia de sus flores, que tú nos visites y traigas un despertar espiritual sobre cada uno de nosotros, Padre amado. Te lo suplico humildemente en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias a todos por escuchar y que la paz de Cristo sea con todos. Amén.